Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer contenido que voy a subir en YouTube y que espero les guste y que espero me acompañen en esta experiencia que estoy armando, que estoy construyendo con un gran equipo de trabajo. Contento por eso, emocionado por eso, pero también por el primer tema que quiero proponerles. La mayoría o muchos de ellos serán de fútbol, aunque no todos de fútbol, pero este sí. Y tiene que ver con la alegría que nos ha dado Melgar de Arequipa clasificando a cuartos de final de esta Copa Sudamericana. No solamente por la instancia a la que ha llegado, porque si repasamos los últimos años hay otros clubes peruanos que también llegaron a cuartos, pero no con este formato, no con estas dificultades, no con esta cantidad de partidos y no con esta ruta. Melgar acabó primero de su serie. Habría que retroceder hasta el año 2004 para recordar al último equipo peruano que en un torneo internacional acabó primero en su grupo y fue Sporting Cristal, año 2004, con la coincidencia que también, al igual que Melgar, superó a un equipo brasilero y a uno argentino. Lamentablemente, por el formato de aquella época, Cristal después tuvo que enfrentar a Boca, que también había terminado primero de su grupo. Hoy eso no pasaría, pero esa es otra historia. Melgar dejó en el camino a un buen Racing, que llegaba en buen momento, pasó primero y ahora ha eliminado a Deportivo Cali, que venía de acabar tercero en su grupo de Copa Libertadores, muy cerquita de Boca y de Corinthians. Además jugando 10 partidos y dejando muy buenas sensaciones. Ojalá que esto permanezca, el reto que viene es difícil, pero vamos a mandarle toda la buena vibra y confiar en que Melgar puede seguir haciendo historia. Y es precisamente a propósito de esta buena campaña que les propongo recordar las mejores de los clubes peruanos en los últimos 10 años. Si retrocedemos un poquito más y nos vamos 11 años atrás, podríamos decir que la U en Copa Sudamericana, cuando supera a Anzoátegui y después a Godoy Cruz por penales y cae increíblemente en una serie que parecía que la podía superar con Vasco da Gama, se le puede considerar buena. Cristal también, hace no mucho, llegó a cuartos de final, viniendo de Copa Libertadores, ganándole en la serie a Arsenal de Sarandí, termina en cuartos cayendo con Peñarol. Sin embargo, y en esto creo que vamos a coincidir, las dos mejores de los últimos 10 años son claramente Real Garcilaso 2013 y Universidad César Vallejo 2014. Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente. Quiero arrancar con el recuento y con el repaso de lo que hizo Garcilaso porque es muy interesante. Asciende a primera en el 2012, es subcampeón, clasifica a la Libertadores y le toca en el grupo Cerro Porteño, Independiente de Santa Fe y Tolima de Colombia. Un equipo caracterizado por virtudes paraguayas, claro. Habían 4 en el equipo titular que proponía Freddy Petróleo García. Y precisamente esas fueron sus características. Orden, pelota parada, juego aéreo y no necesariamente ser imbatible de local. Ya lo vamos a ir hablando mientras vamos desarrollando lo que fue su campaña, pero no es que tuvo una campaña parecida a la de Cienciano en el 2001, que clasifica a octavos de Copa Libertadores haciendo 9 puntos, los 9 de local. Aquí fue diferente. Arrancaría de local contra Independiente de Santa Fe. Resultado 1-1. El gol anotado por Bogado, como de pelota parada, como de juego aéreo, lo cual sería una tendencia que se repetiría bastante a lo largo del campeonato. Una curiosidad de este partido es que dirigía por primera vez en Copa Libertadores un tal Julio Bascuñán. Pasemos al siguiente, porque aquí empezaría algo curioso. Y hablo de los resultados de visita de este Real Garcilaso, que tenía como columna vertebral a Bogado, a Retamoso, al Pitu Ramos, al Cachi Ferreira. Pero había un jugador que cuando entraba marcaba la diferencia y que hoy sigue en el equipo, el único que permanece en el equipo y que además es el futbolista con más partidos en la historia del club. Hablo de el Chapu Ramúa, que entró faltando 15 en Paraguay contra Cerro Porteño y permitió de contra que Real Garcilaso sumase sus 3 primeros puntos. Algo muy parecido iba a ocurrir en la jornada siguiente, porque le tocaba enfrentar a Deportes Tolima en Colombia. En ese equipo colombiano entraba, no era titular, Roberto Merino. Minuto 89. El Chapu Ramúa se lleva la pelota a la banda porque el resultado le servía
a Garcilaso, 0-0, y después una pirueta de una maniobra, de una picardía, genera una falta. Había entrado otra vez como con Cerro Porteño, faltando poco tiempo. Él mismo coge la pelota, él mismo patea el tiro libre, que termina en la cabeza de Yoshiro Salazar. Otro gol de pelota parada, otra aparición determinante del Chapu Ramúa y otra vez 3 puntos de visita para Real Garcilaso, que empezaba a encaminar su clasificación. Y después tocaría que Tolima le devuelva la visita. Y uno pensaría, ok, le ganó en su cancha 1-0 de local con la altura, seguramente Garcilaso lo va a superar claramente. Error. Deportes Tolima goleó a Garcilaso en Cusco, con lo cual todo aquello de lo que hablamos en la previa, de la influencia de la altura, al menos con este Garcilaso, en estos primeros partidos, no estaba siguiendo la tendencia. 2 victorias de visita y 2 partidos de local, solamente con 1 punto sumado. Recién en el último partido como local en la etapa de grupos, Garcilaso consiguió su primer triunfo en Cusco. Fue contundente, fue categórico, fue goleada 5-1 sobre Cerro Porteño, donde jugaba Roberto Nani, apareció un jovencito Oscar Romero y era dirigido por Francisco El Chiqui Arce. ¿Cómo se construye esta goleada? En base a las características más marcadas de este equipo de Petróleo García. Pelota parada, remate de larga distancia y presencia paraguaya. 4 habituales titulares eran paraguayos. Uno de ellos, Oscar Gamarra, que le hace 2 goles a Cerro Porteño, solamente fue contratado para la Copa Libertadores. Esta victoria permitió que incluso perdiendo en el último partido con Independiente de Santa Fe de visita, Garcilaso clasificara a la siguiente ronda. Octavos de final. Su siguiente rival, Nacional de Uruguay, que acabó primero en el grupo de Boca, que era dirigido por el Vasco Arrabarrena y que tenía en su plantilla al Chino Recoba y a Loco Abreu. La serie fue recontra pareja, fue tan pareja que los 2 goles de la serie fueron de pelota parada. Uno en Cusco para Garcilaso y otro en Uruguay para Nacional. ¿Esto qué significaba? Que se iban a los penales. La lista de pateadores de Nacional incluía como primero el Chino Recoba y como quinto penal a Loco Abreu, que 3 años antes le había anotado a Ghana picando la pelota en el Mundial de Sudáfrica. Iba a arrancar el Chino Recoba y lo iba a fallar de manera sorpresiva. Para la calidad que tiene, el penal que pateó es difícil de explicar. Pero lo que vino después ya no tiene que ver con Nacional. Tiene que ver directamente con la calidad, con la confianza y con el aplomo de los jugadores de Garcilaso, que en un centenario con mucha gente la rompieron en los penales. El Cachi Ferreira le pega al palo, le rebota al arquero y termina adentro. Es cierto, la dosis de fortuna necesaria para sacar adelante una serie tan difícil como esta. Pero después, Gamarra, Vildoso y el Pitu Ramos le pegaron con tal nivel de seguridad que impidieron que Nacional pueda ejecutar su quinto penal. El Loco Abreu nunca pateó. El resultado de los penales acabó 4-1 con victoria y clasificación de Garcilaso a la siguiente ronda. En cuartos de final le iba a tocar lamentablemente otra vez Independiente de Santa Fe, equipo colombiano que había sido superior en la etapa de grupos, no la había podido ganar y esto se ratificó de manera muy clara también en cuartos. El equipo colombiano ganó en Cusco, ganó en Bogotá y de manera indiscutida terminó eliminando a Real Garcilaso, aunque el equipo cusqueño se retiró con la cabeza arriba, con mucho orgullo y también dejándonos una tremenda alegría a los peruanos de ver cómo otra vez un equipo cusqueño sacaba la cara a nivel de clubes. Algunos datos curiosos de esta campaña tienen que ver con lo que les decía al inicio, las características muy marcadas, muy visibles de este equipo de Petróleo García. 10 goles anotados, de los 10, 5 de cabeza, 5 de pelota parada y 3 de larga distancia. En el cierre de ese mismo 2013, la Universidad César Vallejo acaba quinto en el acumulado con el Chino Rivera como técnico y clasifica a la Copa Sudamericana 2014. En ese año, ya con Franco Navarro como técnico, les tocaría empezar enfrentando a Millonarios de Colombia. Millonarios que era dirigido por Juan Malillo,
que había sido técnico en la Primera de España y que años después sería asistente de Guardiola en el City, y donde jugaban, ya en los últimos años de carrera, Fabián Vargas, que estuvo en Boca, y Mayer Candelo. También entraba, recién llegadito de esa extraña experiencia por el Inter de Milán, Andy Polo. Lo cierto es que este equipo de Franco Navarro, que tenía dentro de su columna vertebral a Lippmann, a Cardosa, al Patito Quinteros, a Millán, a Pando, a Chávez, iba a empezar ganando en Colombia 2-0 en su primer partido. Andy Pando, 2 veces, iba a permitir que el inicio de Vallejo sea bastante bueno. Descontaría Millonarios y el partido acabaría 2-1. Y en Trujillo, otra vez la Vallejo empezaría ganando 2-0. Doblete del Patito Quinteros. 2 asistencias de Daniel Chávez. Clasificación por resultado global de 4-3 para el equipo de Franco Navarro. El siguiente rival sería boliviano. Primero tenía que ir a la altura boliviana, no a los 3.500, 600 de La Paz, pero sí a los 2.800 de la ciudad de Sucre, porque el rival sería Universitario de Sucre. Y en esta ciudad, tal como ocurrió en Colombia y también en Trujillo con Millonarios, la Vallejo empezaría ganando 2-0. En este caso con mucha autoridad, de manera justa, primero con gol de Pando y después con gol de Chávez, tras pasesazo de Donald Millán. Sin embargo, en minutos llenos de inspiración y más por empuje que por juego, el equipo local termina empatándolo en los descuentos. Resultado final, 2-2. Sin embargo, ya en Trujillo, toda esta superioridad que se había notado en el partido de ida termina confirmándose producto de una contundente goleada de Vallejo por 3-0. Los autores de los goles, Daniel Chávez, Donald Millán y otra vez Andy Pando, que nos regaló un golazo de taco tras buen pase de Chávez. Con esto, la Vallejo ya había superado 32avos de final, 16avos de final y ahora le tocaría un reto muy duro en octavos de final. El rival, equipo brasilero, que le tocaba ser local en la ida. El partido no pintaba nada mal hasta el minuto, punto de quiebre, que fue el minuto 63, donde Emiliano Ciucci es expulsado y 2 minutos más tarde llega el primer gol de Bahía, que minutos después completaría su victoria con un tanto más para llegar a Trujillo con 2 goles de diferencia. En el partido de vuelta, con un Mansiche absolutamente repleto, a falta de 10 minutos la cosa no pintaba nada bien. Sin embargo, había un nombre que no era titular, pero que cada vez que ingresaba marcaba la diferencia. Luis El Pana Tejada. Sería precisamente él que en el minuto 82 empezaría con un gran pivoteo a construir lo que sería el primer gol de la Vallejo, que terminaría con una exquisita definición, como él lo sabe hacer, de Ronald El Patito Quinteros. Y después, otra vez el Pana Tejada sería el encargado de servirle una pelota, apunten el minuto, 92 a William Chiroque, que era titular por primera vez en esta Sudamericana, para que sobre el final ponga el 2-0 y esto nos diga que nos íbamos a los penales. Lo de los penales es un capítulo absolutamente distinto como para armar una sola historia y un solo programa por un montón de factores. Pero por sobre todas las cosas, por un nombre. Salomón Lippmann. Salomón Lippmann. Si vale la pena decirlo 2 veces, porque fue el héroe de la historia. No recuerdo una actuación tan determinante de un arquero peruano en un torneo internacional. De verdad. Atajó 4 penales. Se patearon 20, 10 por lado. Salomón atajó 4. 2 en la muerte súbita. Es decir, que si convertía a Bahía, se acababa. En 2 de esas instancias, en 2 de esos momentos, apareció Salomón para atajar. Y en el cierre, como última escena de esta buena película, le tocaba patear a Salomón. ¿Por qué? Si él es penal 10, él podría haber sido el 11º ejecutor. Ocurre que habían expulsado a Níger Vega en el 93 del partido, entonces la Vallejo se quedó con 10. Y el último posible ejecutor, antes de dar la vuelta de nuevo, era Lippmann. Le pega a Lippmann con confianza, con contundencia y con el antecedente de haber atajado hace un ratito 3 penales y convierte.
y ahora todo estaba listo, la mesa estaba puesta para que sea, ya era la figura, para que sea más figura aún, porque si le tapaba el penal a su colega, patearía el arquero de Bahía, listo, clasificaba Vallejo. Y exactamente así ocurrió. Lindman tapó 4 penales, todos absolutamente decisivos en momentos muy complejos de la definición, y la Vallejo clasificaba por primera vez en su historia a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ya en cuartos el reto sería bastante duro. Y cuando digo bastante no estoy exagerando, porque le tocaría un Atlético Nacional que venía en una evolución constante, con Juan Carlos Osorio como técnico, con Armani en el arco y con Edwin Cardona como una de sus principales figuras. El mismo Atlético Nacional que luego llegaría a jugar la final de esa Copa Sudamericana con el River, que acababa de tomar Gallardo 6 meses antes. Es más, River le gana la final de la Sudamericana a Atlético Nacional y conquista el primer título de la era Gallardo. Lo cierto es que ese equipo colombiano le ganaría a la Vallejo 1-0 de local y de visita. La superioridad fue clara. Es cierto que no hubo una gran diferencia en el marcador, pero fue una serie compleja, difícil, donde el equipo colombiano la termina resolviendo de manera indiscutida. No más. Algunos datos interesantes de esta buena campaña de la Vallejo, que tuvo como goleador a Andy Pando con 4 goles, le siguió el Patito Quinteros con 3, Daniel Chávez hizo 2, pero entregó 4 asistencias. Y lo que también es para resaltar, tiene que ver con los técnicos, ¿no? 2 técnicos peruanos sacando adelante a equipos que en el papel no son los primeros en apuntarse para tener buenas campañas a nivel internacional. Petrolio García y Franco Navarro. Eso ha sido todo en este primer contenido de YouTube. Nuestro debut, digamos. Gracias a Nico, gracias a Anto. Y sobre todo gracias a ustedes por estar ahí. Si se suscriben, bacán. Si comentan, mejor aún. Si sugieren, si opinan, si son parte de este proceso, de esta aventura, espectacular. Se los voy a agradecer un montón. Los temas que estamos craneando para las siguientes semanas pintan bien, ¿ah? Así que les recomiendo estar atentos a lo que se viene. Cuídense. Chao.